esperar para el día de mañana en este segundo informe? Hay demasiados temas. ¿Se esperará algún tipo de pronunciamiento? ¿Esperarías algo importante? Bueno, importante es todo, pero digamos, ¿alguna cosa en particular que destacarías? Yo creo que va a estar el presidente construyendo una idea de futuro, reconociendo ya las complicaciones internacionales que se han mostrado. El secretario de Hacienda hace unos días declaró que nos enfrentamos a la próxima gran crisis mundial como nunca en un siglo. Yo creo que el presidente está consciente de eso y habrá de darle sentido, dirección y algún elemento sustantivo sobre su medida de atención a las economías familiares y populares, que ese siempre ha sido su prioridad. Saludo a las personas que siguen el programa en los países de América, que están conectándose con CNN en español. Gracias por tomar este programa desde México. Y bueno, pues vamos a hablar de México, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estas horas con motivo de lo que ya va a ser el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por un lado. Por otro lado, también está el tema de una consulta que está cocinándose, una consulta nacional, pues para tomar el pulso a la sociedad mexicana de si está interesada en que se abran procesos eventualmente judiciales en contra de expresidentes de la República en caso de que haya los elementos para que así ocurra. Y bueno, vamos a ver cómo es que se construye el planteamiento formal, vamos a ver qué tipo de frases se plantea para una consulta de esta manera, pero por lo pronto lo que estamos viendo es que el partido dominante, el partido mayoritario en México, pues está ya promoviendo la recabación de firmas de ciudadanos y ciudadanas que puedan simpatizar precisamente no solo con ese partido político, sino con la idea precisamente de procesar o de llevar a proceso los eventuales delitos o ilícitos cometidos por expresidentes de México. Bueno, ese también es un tema muy importante. Bueno, pues debo decirle que en el marco de cosas de las que vamos a hablar en el programa está también pues una decisión que tomó el Tribunal Electoral mexicano para que este partido mayoritario elija a su nueva dirigencia, pues ya después de varios intentos previos, ahora con una encuesta, está obligando el Tribunal Electoral mexicano a que el partido Morena resuelva su dirigencia nacional a través de una encuesta abierta y eso pues abre el abanico a diferentes participantes que ya iremos viendo. Por lo pronto, alguien que ha formado parte de la discusión pública en nuestro país, que es Antonio Tolini, pues ha decidido renunciar a la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del Seguro Social, ese puesto que ha ocupado hasta este momento, lo deja para poder participar de esta contienda, no buscando la presidencia de ese partido, sino buscando una secretaría general. Pero independientemente de esa aspiración específica que tiene Atolini y otros que desde luego van a participar, está el marco general de cosas de las cuales hablaremos con él en este programa, porque está, como digo, el segundo informe, la consulta y la propia encuesta de la que hablaremos en este programa. Así que te agradezco, Antonio Tolini, que estemos en este enlace, pues eso, para escuchar tu análisis de lo que está ocurriendo en estos momentos, siendo, bueno, pues una persona, hay que decirlo, que tomó notoriedad pública en su momento cuando fuiste parte del movimiento Yo Soy 132, cuando aquellos momentos en donde los jóvenes universitarios pues salieron a expresarse críticamente por la campaña política que finalmente llevó a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. ¿Quién lo dijera? Al paso de los años, Antonio Tolini, pues estamos en 2020 con este panorama. Gracias por esta comunicación con el programa. Bienvenido. Carmen, muchas gracias. Me siento muy en casa estando contigo y un saludo a ti y a todo el pueblo de México y de Latinoamérica. Déjame empezar con un segundo informe de gobierno en un contexto en donde el gobierno mexicano le ha planteado a la sociedad mexicana que está en curso una cuarta transformación. De ese tamaño puso las cosas López Obrador cuando planteó el concepto de 4T, de cuarta transformación, equiparando lo que pretende hacer como gobierno pues con las grandes gestas históricas de este país, la revolución, la independencia, la reforma y bueno, pues este momento que se vive en México. Para empezar, estamos en el momento donde va a dar su segundo informe con una expectativa de este tamaño, en un contexto crítico por una pandemia que ha afectado pues todos los aspectos. ¿Cómo ves las cosas en este panorama para este segundo informe?
Pues lo veo muy bien. El presidente llega con una aprobación mayoritaria a enfrentar otra vez de cara al pueblo un informe de gobierno, que curiosamente el presidente, este no es el segundo informe que hace, digamos, formalmente sí, pero debe tener ya alrededor de 5 o 6. Y justo en este contexto, Morena está teniendo una renovación de su dirigencia. Y cuando hablamos de dirigencia, en efecto, nos referimos al presidente, pero también a la Secretaría General. Y yo estoy compitiendo, yo tengo una aspiración por participar en este proceso de renovación por la Secretaría General. Y la reflexión es consecuente en la siguiente medida. Hoy el presidente convoca, o digamos, el marco de actividad dentro del que el presidente se encuentra en esta presentación del informe es la consulta para llevar a los expresidentes a un proceso judicial por traición a la patria y los delitos que estos deriven. Ese ejercicio participativo, justo esa convocatoria para que el pueblo organizado vuelva a tomar las calles, creo que es el elemento fundamental que el presidente siempre ha tenido en el centro de su visión de gobierno y que Morena, el partido que fundó, que construyó y que lo acompañó en el triunfo a él y a otros tantos millones de hombres y mujeres que lucharon por esta transformación, le ha quedado a deber. El partido le ha fallado al presidente. Nosotros, mira, en México esperamos muchas cosas del presidente López Obrador, pero yo estoy seguro que el presidente López Obrador también espera muchas cosas de nosotros. Y la idea de trascender a un estadio superior de democracia, que el presidente la considera la participativa, ahí entran estas figuras de democracia consagradas en nuestra Constitución, en el artículo 35 y en muchas otras de América Latina y del mundo, como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y, por supuesto, la revocación de mandato. Morena se ha quedado confundida, se ha quedado atrapada, el partido del presidente, el partido que fundó, y lo decimos así porque, por supuesto, nuestro presidente Andrés Manuel es referente histórico y político de esta causa. No hemos podido, en Morena, acompañar ese mismo reclamo que el presidente está haciendo desde el púlpito presidencial para tener de manera organizada a la población. Él lo está convocando y creo que es un ejercicio extraordinario por una cosa fundamental. México es uno de los países más corruptos del mundo. Hemos venido sistemáticamente cayendo hasta 69 lugares en el índice de transparencia internacional desde que Ernesto Zedillo era presidente y hasta el último año de Peña Nieto en 2018. Uno de los países más corruptos. Pero la corrupción no solamente es la entrega de contratos indebidos, chatarra, que ahora está en boga en México, que bueno, porque parecer en América Latina todo el mundo discutió sobre esto y en México hasta apenas está llegando, que es el tema de Odebrecht, etileno 21, agronitrogenados. Pero esa corrupción, esa gran corrupción, no solamente es propia del gobierno. Por supuesto que asociaciones civiles, medios de comunicación, instituciones educativas y, por supuesto, el sistema judicial están contaminadas de una corrupción neoliberal que el presidente está buscando desmontar todos los días. Déjame, Antonio Tolini, hacer una pausa y bueno, te dejo la pregunta obligada. Hay críticos de la consulta, hay quien está diciendo claramente que esto no es más que una cortina de humo para distraer la atención de la grave crisis que hay en México en materia económica y sanitaria. Y bueno, pues también se interpreta de esta otra manera. Bueno, regresamos conversando con Antonio Tolini en este programa. Bueno, estabas enfocado en el tema de la consulta y yo te decía que bueno, hay quien está planteando que la consulta que se está pues desarrollando en su posibilidad, en realidad es una cortina de humo para distraer a la sociedad mexicana del conjunto de temas que están vinculados a el desempeño sanitario con la pandemia o a la propia crisis económica, etcétera. Son, desde luego, maneras de interpretar el mismo momento, Antonio. Qué prepotencia y qué soberbia de aquellos que critican este ejercicio, creyendo que le tienen que leer a la gente la lista de agravios que ellos viven todos los días. Por supuesto, 13 millones de desempleados por una crisis que vino de fuera, con 60,000 lamentables defunciones de una enfermedad que aún no tiene cura, que no tiene vacuna. Por supuesto que vivimos tiempos complicados, trastocados por completo de nuestro sentido de futuro. Pero qué prepotencia la de estos señores y señoras, señoritingos y señoritingas, que creen que le pueden decir a la gente qué pensar y qué sentir frente a una legítima convocatoria a salir a las calles y decir no, nunca más, la corrupción neoliberal que nos trajo el peor desempeño económico en los últimos 30 años. Que Morena debe concentrarse que ahí donde hay una necesidad, nace un derecho.
y la necesidad de memoria, verdad histórica, reparación y garantías de no repetición le dan a la ciudadanía hoy el derecho a salir y organizarse y pedir públicamente y en conjunto un juicio público, legal, con todas las de la ley, para que los presidentes enfrenten la justicia. Mucho cochinero hay de dónde sacar. No queremos que esto se pierda en un expediente mal tejido ahí en un ministerio público. La gente debe comprometerse y esa es la batalla cultural que el presidente ha convocado. Cuenta una cosa, Antonio Atolini, para las personas que nos están escuchando en México o en otros lugares de esta región. Legalmente, ¿qué es lo que México tiene para poder desarrollar una consulta nacional con estas características? ¿Qué tipo de viabilidad legal existe o qué tipo de realidad legal existe para que esta consulta se realice? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cuál sería la mecánica esencial? ¿Es un sí o no respecto a una pregunta que quien formula? ¿Cuál es el alcance legal del resultado de la consulta? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lo explicarías, Antonio? Básicamente está regulado por la Constitución, que es un mandato constitucional, el artículo 35, donde establece las reglas de democracia participativa. Luego una ley secundaria de procedimientos, donde dice los cómo, y en esos cómo hay tiempo, hay cantidad de firmas, hay solicitudes que pueden venir por parte de ciudadanos, pueden venir de las cámaras, dependiendo de dónde venga la solicitud, hay un número de firmas necesarias, y entonces se procesa y se valida en la Suprema Corte para ver si procede o no, y se vuelve concurrente en un proceso electoral. Básicamente, como en cualquier lugar del mundo, con cualquier democracia consolidada y avanzada del planeta, la consulta ciudadana está normada por la Constitución y sus leyes. Ahora, si no logran los ciudadanos interesados en esto recabar Eso es muy bueno. 1.600.000 firmas, ¿qué sucede? Hemos construido una barrera moral, pública, colectiva, de saber que hay cierta manera de hacer política que rechazamos los ciudadanos. Eso es lo más padre, eso es verdaderamente lo importante del ejercicio, la construcción de un valor moral, regenerar la vida pública, haciendo que hoy, caminando por la calle, tú aquí en la Ciudad de México o en cualquier gran ciudad del país, tú estás viendo gente diciendo no a la corrupción, no a la impunidad. Estas personas son responsables y lo son en la medida en la que fueron representantes del Poder Ejecutivo. ¿Estás o no de acuerdo en someter esto a juicio? Aún si no se alcanzaran las firmas, la democracia participativa sigue.